Materiales configurables en compras. Ejemplo, materiales configurables en compras. El usuario es responsable de aprovisionar de material de oficina a la empresa, incluyendo los sobres. Una imprenta le proporcionará sobres con el logotipo de su empresa en varios tamaños, con o sin cajetín para el destinatario. Para no tener que crear registros maestros de materiales separados para cada combinación posible, por ejemplo, C5 con cajetín, C6 sin cajetín, utilice un material configurable. Deberá realizar las actividades siguientes para un material configurable. Crear características. Crear la clase. Crear el material. Crear el perfil de configuración. Crear características. Defina los criterios que utilizará para distinguir entre las variantes de un material, en este caso, el tamaño del sobre y el cajetín del destinatario, por medio de características. Deberá crear una característica para cada criterio en logística. Funciones centrales. Sistema de clasificación. Datos maestros. Gestión de característica. Característica, tamaño del sobre. Introduzca tamaño del sobre. En el campo característica. Seleccione crear. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta datos básicos. Descripción, tamaño de los sobres. Tipo de datos, formato de caracteres. Número de caracteres, 20. Indica el número de caracteres que puede contener un valor de característica. Seleccione el indicador valor individual en el área valoración. Si fija el indicador valor individual, solo se podrá asignar un valor a la característica. Por ejemplo, se podrá seleccionar únicamente un tamaño al especificar las dimensiones de los sobres que se deben encargar en un pedido. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta valores. Introduzca posibles valores para la característica. Valor de la característica. Descripción. DIN C4. 229 mm por 324 mm. DIN C5. 229 mm por 162 mm. DIN Languille. 218 mm por 114 mm. DIN C6. 162 mm por 114 mm. Seleccione el indicador valor adicional. Si selecciona este indicador, también podrá especificar valores que no haya definido todavía en este punto al asignar valores a la característica. Seleccione la categoría de clase 300, variantes, en la etiqueta restricciones. Seleccione grabar. Característica, cajetín de destinatario en el sobre. Introduzca. Cajetín en el sobre en el campo característica. Seleccione crear. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta datos básicos. Descripción, cajetín de destinatario en los sobres. Tipo de datos, formato de caracteres. Número de caracteres, 4. Seleccione el indicador valor individual en el área valoración. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta valores. Valores de característica, sí, no. No seleccione el indicador valor adicional. Seleccione la categoría de clase 300, variantes, en la etiqueta restricciones. Seleccione grabar. Crear la clase. Agrupe varias características para formar una clase. A continuación, se asigna la clase a un material. Seleccione. Logística. Funciones centrales. Sistema de clasificación. Datos maestros. Gestión de clases. Introduzca la siguiente información en la pantalla inicial. Clase, sobre. Categoría de clase, 300, variantes. Seleccione crear. Introduzca una breve descripción de la clase en el campo descripción de la etiqueta datos básicos, sobres con el logotipo de la empresa. En la etiqueta características. Introduzca las características que creó previamente. Tamaño del sobre, cajetín en el sobre. Seleccione grabar. Crear el material. Seleccione. Logística. Gestión de materiales.
Maestro de materiales. Crear material. Crear en general. Inmediatamente. Indique los datos siguientes. Material, sobre. Ramo, material de oficina. Tipo de material, material configurable. Seleccione Intro. Seleccione las vistas datos básicos 1, datos básicos 2, compras y finanzas 1. Introduzca el centro 0001. Introduzca los datos siguientes en la etiqueta datos básicos 1. Breve descripción del material, sobres con el logotipo de la empresa. Unidad de medida base, KI, ventana. Grupo de artículos, material de oficina. En la etiqueta datos básicos 2, compruebe si se ha seleccionado material configurable. En la etiqueta compras, seleccione el indicador sujeto a gestión de lotes. En la etiqueta finanzas 1, introduzca los datos siguientes. Categoría de valoración, menor que clase de valoración mayor que. Control de precio, V. Precio medio variable, 99.95. Seleccione grabar. Crear el perfil de configuración. En el perfil de configuración, se asignan características al material mediante una clase. Seleccione. Logística. Funciones centrales. Configuración de variantes. Perfil configuración. Crear. Seleccione material e intro. Introduzca sobre en el campo material. Seleccione pasar a resumen perfil. Indique los datos siguientes. Prioridad, 01. Denominación de perfil, sobres. Categoría de clase, 300, variantes. Seleccione. Pasar a. Asignación de clases, e introduzca sobre en el campo clase. Seleccione grabar. Uso en compras. Ahora podrá crear, modificar y visualizar este material configurable en todos los documentos de compras. Visualizar. Si ya existe configuración para el material, la podrá visualizar en el documento de compras. Modificación. Si se adoptó la configuración del material de un pedido de cliente o del registro maestro de materiales, la podrá modificar en el documento de compras. Esto puede ser necesario si no se puede proveer un material con el valor de la característica seleccionado, no está disponible, y se debe sustituir por el material de la oferta. Si modifica la configuración de un material en el documento de compras, se realiza un nuevo proceso de determinación de precio. No se modificará la configuración original en el pedido de cliente o en el registro maestro de materiales. Las modificaciones posteriores del pedido de cliente o del registro maestro de materiales no afectan a la configuración del documento de compras. Crear. Si no existe configuración para un material configurable, podrá crearla en el documento de compras. Esto puede ser necesario, por ejemplo, si se debe pedir un material configurable sin hacer referencia a un pedido de cliente. No se da soporte a las posiciones de subcontratación ni al archivo de los valores de característica. Para obtener más información sobre materiales configurables, consulte la sección Configuración de variantes LO.